Universidad de Barcelona y con una segunda maestría en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios de Posgrado. Entre otros estudios, cuenta además con un diplomado en Juicio de Amparo en Materia Penal y el Procedimiento en Materia Civil, ambos por la Universidad Autónoma de México. Asimismo, con un diplomado en Práctica Procesal Penal y sus reformas por el Instituto Nacional de Disciplinas Jurídicas Integrales. Ha desempeñado diversas responsabilidades como parte del cuerpo docente en la Universidad Tecnológica de México y en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. A nivel posgrado, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Politécnico Nacional. Igualmente, ha desempeñado diversos cargos públicos. Menciono alguno de ellos. Subdirector de Consignaciones en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, subdirector de Control de Procesos en la Procuraduría General del Distrito Federal y asesor jurídico del Procurador General de la República, general Rafael Marcial Macedo de la Concha. Para una mejor dinámica de esta conferencia, les pedimos que sus preguntas se realicen al final de la sesión, levantando su mano virtualmente o bien escribiendo sus preguntas en el chat. Sin más preámbulos, damos la más cordial bienvenida a nuestro expositor y le cedemos la palabra. Sí, muchas gracias, Michelle. Excelente presentación. He de agradecer inicialmente a todas las autoridades del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, asimismo a la Sociedad de Alumnos de Derecho de la misma institución y en especial al futuro abogado Víctor Hugo Anzorena Licea, quien fue el que me hizo directamente la invitación a la presente ponencia. Mi ponencia se va a dividir concretamente en dos partes. Primero vamos a verificar cuál es la importancia de argumentar haciendo uso de un correcto lenguaje procesal y penal. Y la segunda parte va a ser concretamente sobre las habilidades y destrezas de persuasión. Durante muchos años, mis diversos alumnos me han preguntado qué cursos pueden tomar para mejorar en un momento determinado su oratoria y su argumentación jurídica. Y desde luego que yo les he recomendado algunos cursos como retórica, lógica y argumentación jurídica, otros como de interpretación y argumentación jurídica, talleres sobre argumentación jurídica y regulación, otros talleres de oratoria. Pero, lógicamente, nosotros podemos en un momento determinado tener conocimientos vastos sobre oratoria y sobre argumentación jurídica. Pero si no tenemos en un momento determinado conocimiento del derecho sustantivo penal, conocimiento del derecho procesal penal, incluso de las leyes orgánicas de las diferentes fiscalías de las diferentes entidades de la República Mexicana, así como del propio Poder Judicial, ya sea del fuero común o del fuero federal, si no tenemos conocimiento de los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los plenos de circuito, si no tenemos conocimiento ahora con la reforma de junio de 2011, si no conocemos los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los diferentes tratados internacionales celebrados por el presidente de la República con la aprobación del Senado, en términos de lo que dispone el artículo 89, fracción 10ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y dentro de los cuales podríamos encontrar, por ejemplo, en materia penal, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, concretamente el artículo 7, que nos habla de los derechos de la libertad personal, las garantías judiciales, el artículo 8, el artículo 9, el principio de legalidad y de retroactividad, o bien el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 9, que nos habla de la libertad y seguridad personal, artículo 10 de los derechos de toda persona al ser privada de su libertad. Es decir, si nosotros no contamos en un momento determinado con conocimientos vastos sobre el derecho sustantivo y el derecho adjetivo, es lógico que cuantos cursos tomemos de argumentación jurídica, estos no nos van a servir en absoluto. Es por ello
que esta disertación la hice precisamente abriendo dos apartados concretos. El primero, la importancia en el uso correcto del lenguaje penal. Y a este respecto, bueno, pues cuando enfrentamos en un momento determinado un proceso, debemos de verificar nosotros con absoluta certeza la forma de aplicar la teoría del delito. Desde conceptos básicos como qué es el delito, cómo pueden ser realizados los delitos a través de la acción, a través de la omisión, que los delitos pueden ser en un momento determinado dolosos, que pueden ser culposos, quiénes son responsables de un delito, entrando ya en un momento determinado a la autoría y participación, cuáles son en un momento dado las excluyentes del delito, cuando estamos en presencia de un concurso de delitos, cuándo procede en un momento determinado el perdón del ofendido, cuándo se puede dar la prescripción de las penas, etcétera. Estos temas son de vital importancia porque si aún es bien cierto, no le vamos a decir al juez, dolo es querer y conocer la concreción de la parte objetiva no valorativa de un particular tipo legal. ¿Qué es la calidad de garante? La relación espacial, estrecha y directa en que se halla un bien jurídico determinado y para la salvaguardia y protección de este bien jurídico, existe, digamos, una conexidad con una persona que tiene que hacer precisamente la salvaguarda de ese bien jurídico. Es lógico que no vamos a hacer este tipo de exposición o argumentación en un juzgado. Pero lo que sí tenemos que saber son el contenido y concepto amplio y el manejo adecuado de estos conceptos con la finalidad de que en el momento en que estemos argumentando y que estemos debatiendo, sea que se trate de un agente del Ministerio Público o bien sea que se trate en un momento determinado de la defensa, tengan la suficiente argumentación jurídica para debatir en un juicio. A este respecto, no debemos de perder importancia que este tipo de conocimientos nosotros los vamos a encontrar concretamente o parte general, o algunos códigos de diversas entidades federativas lo denominan aplicación de la ley, en la que se expone el derecho penal en su funcionamiento total, cuáles son las definiciones básicas, ¿sí? Y cuáles son las consecuencias de los actos ilícitos. Por otra parte, también tenemos que tener amplio concepto y estudio concreto de nuestra carpeta de investigación o nuestra carpeta judicial para saber concretamente cuál es el delito que en un momento determinado se imputa a nuestros clientes. Sea delitos contra la vida, ya sea que se trate de feminicidio, inducción al suicidio, que se trate de un aborto, sea que se trate de delitos contra la integridad corporal como el delito de las lesiones, sea que se trate de delitos sexuales como el de violación, abuso sexual, acoso sexual, sea que se trate de delitos patrimoniales, robo, fraude, encubrimiento por receptación, delitos contra la libertad, secuestro, privación de la libertad, secuestro express, etcétera, ya que como lo veremos más adelante, es importante conocer el contenido semántico del particular tipo legal con la finalidad de que cuando seamos, ya lo repetí, agentes del Ministerio Público o bien defensa, y cada quien en un momento determinado atendiendo a sus pretensiones, el Ministerio Público acusar, la defensa, valga la redundancia, defender, y de esta forma poder acreditar el cuerpo del delito o bien en un momento determinado acreditar la defensa que no existe en un momento determinado ese cuerpo del delito o bien no existe la participación de su cliente en la comisión de ese delito, aún existiendo en un momento dado. Y es por ello que es evidente que es sumamente importante conocer de estos temas con la finalidad de poder tener materia de donde argumentar, de donde debatir en un momento determinado en juicio. No solo esto, sino que además
Este primer tema de importancia en el uso de un correcto lenguaje penal, también de igual forma nos conlleva a llevar un lenguaje jurídico adecuado según la etapa procesal en la que nos encontremos, ya que se trate de la etapa de investigación, etapa intermedia o etapa de acusación. Porque a mí me ha tocado en muchas ocasiones ver a abogados colitigantes, propios agentes del Ministerio Público, incluso jueces, quienes hacen mención, por ejemplo, el defensor. Voy en este acto a solicitar la duplicidad de plazo constitucional con la finalidad de aportar los siguientes datos de prueba. Imagínense, un abogado aportando datos de prueba. En conclusión, esto sería algo así como que tu propio abogado está ofreciendo las pruebas para demostrar la culpabilidad de un delito, cuando esto no puede ser así. Y para tal efecto, a mí me gusta mucho trabajar con el Código Penal. Le comenté al licenciado Víctor Hugo que si podía hacer favor de comentarles a ustedes que si podían tener en un momento determinado a la mano su Código Nacional de Procedimientos Penales y su Constitución, porque esto es un hecho muy cierto, que cuando nosotros comparecemos a una audiencia, en muchas ocasiones los abogados, por tomar el asunto, son abogados civilistas, son abogados en materia familiar y no tienen conocimiento técnico sobre el derecho procesal penal, lo que conlleva lógicamente a cometer esta serie de errores. Por ejemplo, el caso concreto al que me estoy refiriendo, porque solamente escogí 3 ejemplos de muchos que hay: dato de prueba, medio de prueba y prueba. En términos concretos de lo que dispone el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entendemos que el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción, ojo, aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Entonces, qué lamentable es que un defensor diga: voy a solicitar la duplicidad de plazo constitucional con la finalidad de ofrecer los siguientes datos de prueba. ¿Sí me van entendiendo? O sea, desde ahí, desde el simple manejo del lenguaje, es ya más que suficiente para dar a denotar que ese abogado no cuenta con la capacitación, con la experiencia suficiente del procedimiento penal. ¿Por qué? Porque los defensores no ofrecen datos de prueba. Los defensores ofrecen medios o elementos de prueba. Si nos remitimos al contenido del artículo 261, párrafo segundo del del Código Nacional de Procedimientos Penales, veremos que los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales y previstas para cada uno de ellos. Esto significa entonces que en consecuencia de ello, los defensores ofrecen medios o elementos de prueba. El agente del Ministerio Público puede ofrecer ambos, según el contenido semántico de estos 2 primeros párrafos que hemos analizado. Y posteriormente dice también: se denomina prueba a todo conocimiento cierto probable sobre un hecho que, ingresado al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogado bajo los principios de inmediación, contradicción, sirven al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. Esto significa que la prueba solamente puede ser valorada por el juez de juicio oral. Esto significa que los datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público o bien los medios de prueba aportados también por el Ministerio Público, así como los medios o elementos de prueba aportados por la defensa, van a sufrir una transformación, por decirlo así, van a sufrir una metamorfosis en donde de dato de prueba y medios de prueba se van a poner en un capullo, y ese capullo es la audiencia intermedia.
Y esos datos de prueba y medios o elementos de prueba van a sufrir una metamorfosis para convertirse en pruebas. Pruebas que van a ser lógicamente examinadas por el órgano jurisdiccional, tribunal de enjuiciamiento o bien juicio oral. Esta primer parte respecto a los datos, medios de prueba y prueba, lógicamente es importante porque esto conlleva en un momento determinado a hacer uso de un vocabulario procesal penal adecuado en la etapa en la que nos encontramos. Otra siguiente cuestión, otro tema. El nombre que recibe en un momento determinado el imputado, el acusado, el sentenciado. Porque antes, recuerdo yo perfectamente bien, litigué muchísimos años en el sistema procesal penal inquisitivo y recibía diferentes nombres. Imputado, acusado, indiciado, procesado, etcétera. O sea, era en forma indefinida presunto culpable, se le llamaba de múltiples formas y de todas formas era bien aceptado. Pero ahora no. Ahora debemos de recordar que la situación jurídica de un gobernado cuando es detenido va cambiando según la etapa en la que nos encontramos. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos dentro de las primeras 48 horas que se refiere el artículo 16 constitucional para efecto de integrar una carpeta de investigación, estamos hablando de un gobernado retenido, no detenido. Posteriormente, cuando nosotros hablamos de un imputado, estamos hablando que es cuando inicia la audiencia inicial y el agente del Ministerio Público formula exactamente en ese momento la imputación. Entonces, el nombre que va a recibir este gobernado va a ser imputado. ¿Y cuándo va a cambiar este nombre? Va a cambiar cuando el agente del Ministerio Público presente su escrito de acusación. Y precisamente cuando el agente del Ministerio Público presenta este escrito de acusación, cambia el nombre de imputado a acusado. Y finalmente va a seguir el nombre de acusado hasta que este gobernado es sentenciado, ya sea que se le absuelva, bien, ya sea que sea condenado. Por otra parte, también sumamente importante y es lamentable que todavía a estas alturas muchos abogados, a lo mejor por la falta de estudio, un tercer tema es respecto a derechos humanos, derechos fundamentales y garantías para su protección, en donde también no debería de existir confusión alguna. Sin embargo, es muy importante destacar que cuando nos presentamos a los diversos tribunales, todavía se escucha por ahí abogados hablando de las garantías individuales, se escucha hablando de los derechos humanos y no tienen conocimiento, por decirlo de alguna forma, de lo que es en sí técnicamente ya el derecho fundamental. Desde luego, en este sentido, debemos de entender, lógicamente, que los derechos fundamentales son aquellos derechos que ya se encuentran reconocidos por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, ya se encuentran constitucionalizados, ¿correcto? Mientras que los derechos humanos son aquellos que también podemos hacer uso de ellos como una herramienta más del abogado penalista con la finalidad de aplicar estos acuerdos, estas convenciones, estos tratados internacionales, pero que lógicamente no se encuentran contemplados dentro de la Constitución mexicana, pero que sí podemos evocarlos en cualquier proceso de la materia que se trate, tomando en consideración que estos derechos humanos fueron convenios o tratados internacionales celebrados por el presidente de la República con aprobación del Senado de la República. Como ya lo dije en términos de lo que señala la fracción décima del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, esto es, bueno, y por último, ¿qué entendemos por garantías para su protección? No debemos de pasar por alto que
las garantías para su protección son las expectativas de actuación por parte de la autoridad, que incluye las técnicas y medios que permiten lograr la efectiva aplicación de los derechos humanos y también de los derechos fundamentales. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad, tenemos las controversias constitucionales y también tenemos el juicio de amparo. Esto lo voy a retomar un poquito más adelante en esta plática. También es de igual forma importante conocer en un momento determinado las leyes orgánicas de las diferentes fiscalías y también del Poder Judicial de las diferentes entidades federativas, ya sea fuero federal o bien sea fuero común. Porque las leyes orgánicas nos dan el indicativo en el modo de operar de los órganos del Estado. Las leyes orgánicas es el peldaño, exactamente el peldaño intermedio entre las leyes ordinarias y el contenido del texto constitucional. Lógicamente, el saber en un momento determinado de la función que debe desempeñar el órgano y cuáles son sus atribuciones, pues esto es sumamente importante para de igual forma poderlo debatir. Y son herramientas que están ahí, que han estado todo el tiempo, pero que lamentablemente los abogados no utilizan para en un momento determinado debatir con su contraparte y poner en juicio lo que en un momento determinado está diciendo. Para el caso de las fiscalías y el Poder Judicial, la ley orgánica tiene por objeto reglamentar organización, tiene por objeto reglamentar el funcionamiento y el ejercicio de sus atribuciones. Y lógicamente, ustedes no me lo podrán negar, que el hecho de saber cuáles son concretamente el funcionamiento y el ejercicio de las atribuciones son sumamente importantes para ver si no se están en un momento determinado desfasando más allá de lo que les fue consagrado por ley. En específico, es importante conocer las funciones que se otorgan al Ministerio Público, esto de conformidad con el artículo 21 de la Acción Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y, lógicamente, de las demás disposiciones legales. Esto es sumamente importante. Por otra parte, conocer también los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los plenos de circuito. La jurisprudencia sabemos que es un conjunto de principios, de razonamientos, criterios que los ministerios públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o bien de los magistrados actuando en plenos de circuito establecen resoluciones para interpretar, por decirlo de alguna forma, las normas jurídicas. Es decir, al desentrañar o esclarecer el sentido y alcance de estas normas jurídicas y la forma en la que se deben de aplicar, o bien definir los casos que no pueden ser previstos en un momento determinado. Para también tener en un momento determinado capacidad argumentativa, también nosotros debemos de verificar otra cuestión muy importante. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que la mayor parte de los abogados no las aplican. Y estoy hablando no solo en la argumentación jurídica, en los juicios orales penales. Estoy hablando en materia civil, en materia familiar, en materia mercantil, en materia laboral. Y aquí voy a tocar dos temas conjuntamente. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, número 1, y número 2, tratados internacionales. Lógicamente, tratados y acuerdos internacionales celebrados por el presidente de la República, en términos de lo que dispone el artículo 89, fracción 10ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Porque no debemos en un momento determinado pasar por alto que los derechos humanos y los derechos fundamentales, que si bien es cierto, desde la Constitución de 1917 ya se utilizaba la definición de derechos humanos, sin embargo,
en un principio no fue considerada como una norma jurídica suprema de carácter vinculante, ¿sí? Que se pudiese hacer valer ante los tribunales. Esto debido en un momento determinado al régimen autoritario que existía en México, y más bien la Constitución mexicana de 1917 fue un premio al derecho social, en donde fue una recompensa técnicamente de un movimiento revolucionario y de un movimiento obrero. Pero repito, aunque ya se definían los derechos humanos en la Constitución de 1917, no era vinculante y no se podía hacer valer ante los diferentes tribunales federales. Lógicamente, el derecho es progresista, el derecho avanza y cambia esto con mayor fuerza con la alternancia partidista que se dio precisamente en el año 2000. Es cuando la Constitución comienza ahora sí, en verdad, a ser vinculante y comienzan ya a aplicarse los derechos fundamentales y los derechos humanos. Las normas constitucionales, por decirlo de alguna forma, ya pueden ser reclamadas ante los tribunales por ser considerados ahora sí derechos fundamentales y derechos humanos de carácter subjetivo. Es decir, ya podemos en un momento determinado sacar esa sustancia del derecho que se denomina concretamente derecho subjetivo, pero ahora ese derecho subjetivo lo podemos extraer de la norma constitucional, concretamente de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Continuando precisamente con esta historia de los derechos humanos y los derechos fundamentales, es con la reforma de 1995 que se atribuye a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que realice esta vinculación. Es decir, se atribuye a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a revisar las acciones de inconstitucionalidad que son mecanismos de control abstracto de constitucionalidad de normas generales. Lógicamente, esta cuestión solamente la pueden hacer valer los entes legitimados para ello, como pueden ser en un momento determinado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los propios partidos políticos, minorías parlamentarias, la Fiscalía General de la República, los municipios, los estados, son quienes pueden plantear estas acciones de inconstitucionalidad. Lógicamente, el gobernado pues tendrá en un momento determinado la posibilidad de promover en un momento dado el juicio de amparo. Ok, a través de las controversias constitucionales y de la acción de constitucionalidad, es como se logra que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga precisamente la facultad de revisar este tipo de controversias. Desde luego, esto tampoco lo podemos pasar por alto, no debemos de olvidar que la mayor parte de los asuntos que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación siempre es a través precisamente del derecho de atracción que hacen precisamente los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de interés, de asuntos que tienen relevancia o interés de carácter nacional, o bien que por la naturaleza del propio asunto deba de conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve inclusive controversias entre partidos políticos. Finalmente llega el año 2008, llega una transformación al sistema penitenciario, al sistema de seguridad pública y al sistema procesal penal con la reforma de 18 de junio de 2008. Y de esa fecha para acá, técnicamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto más casos de derechos humanos que en toda la historia del 2008 hacia atrás. Después vienen varias resoluciones, como la aplicación de la sentencia del caso Radilla en el 2009, viene el expediente varios 912-2012,
También viene la contradicción de tesis 293-2013, y esta tesis ya es sumamente importante y les voy a explicar por qué. Ya establece que cuando se trate técnicamente de un conflicto que verse sobre derechos humanos, los tratados o convenciones internacionales suscritos por el Estado mexicano se deberán de ubicar, ¿sí?, en el mismo nivel que la Constitución. Es lógico que comienza ya a partir de esta aplicación de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que sea vinculante la interpretación de los derechos humanos y de los derechos fundamentales también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también de igual forma es para nosotros importante conocer precisamente estos criterios jurisprudenciales para poder en un momento determinado aplicarlos en juicio, aplicarlos en nuestros diversos asuntos. Y repito, esto no solamente en asuntos de corte penal, sino en todas las materias. Pero finalmente llega ya un cambio trascendente, que es precisamente la reforma del 6 y del 10 de junio de 2011. Reforma que se publica en el Diario Oficial de la Federación, en donde se realizan reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las de 6 de junio en materia de amparo, que traen después como consecuencia la nueva ley de amparo, las de 10 de junio traen como consecuencia la vinculación concreta y directa ya de los derechos humanos. Y es a partir precisamente de esta reforma de 10 de junio de 2011 en donde comienza precisamente a incrementarse la cultura jurídica relativa a los derechos humanos y su apertura a la internacionalización. Ahora, bien, ¿por qué es importante conocer de estos temas? ¿Por qué es importante que el abogado conozca la ley sustantiva, la ley adjetiva, las leyes orgánicas, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la propia jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Ya se los dije. Número uno, estamos hablando de la argumentación jurídica en los juicios orales penales y, lógicamente, esta argumentación jurídica deberá de conllevar el conocimiento de todas estas leyes y de todos estos tratados, para poder ser en un momento determinado el uso de una herramienta eficaz para, lógicamente, y se va a oír mal lo que voy a decir, ¿no?, combatir a tu contraparte, porque el sistema procesal penal de corte acusatorio, lógicamente, es adversarial, y esa adversarialidad es como decir, es una lucha de intereses entre dos partes que se encuentran en litigio, ¿no? Sin olvidar lo que definía como litigio Carneluti, ¿no? Litigio es el conflicto de intereses que existe entre dos partes en donde una pretende y la otra resiste. Lógicamente, en materia penal, pues quien pretende es el órgano del Estado denominado Ministerio Público, cuya principal atribución jurídica es la representación social y que lógicamente tiene como finalidad llevar todas aquellas conductas que son tipificadas por el Estado como tales. Y en contraparte, el gobernado, a través de su defensor, quien tendrá que realizar los actos jurídicos necesarios para demostrar en un momento determinado una conducta que el Estado le está atribuyendo y que finalmente pudiera ser cierta, y que en consecuencia de ser cierta los abogados tendríamos que ser honestos como defensores para entonces mejor hablar con el cliente y aperturar tal vez un procedimiento penal abreviado ante la exactitud de datos de prueba que presenta el agente del Ministerio Público para acreditar en un momento determinado un delito, o bien si estamos, como lamentablemente es una actividad constante por parte de las diferentes autoridades, en presencia de una fábrica del delito.
Es decir, que las policías y el propio agente del Ministerio Público en algunas ocasiones sabemos que se prestan a fabricar un delito y depende de la investigación que realice el abogado de demostrar lo contrario. Pero esto me estoy adelantando al tema. Vamos a verificar por qué es vinculante en un momento determinado estos tratados internacionales. Todo esto deviene del artículo 1 constitucional. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos establece: en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, estamos hablando de derechos fundamentales, y de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de sus garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo condiciones que esta Constitución establece. Esto significa, concretamente, que el Estado mexicano se ve obligado ya a entrar de lleno al reconocimiento de los derechos humanos y de los derechos fundamentales para ser aplicado en nuestro derecho procesal. Y estoy hablando procesal. Pónganle ustedes nombre al proceso de la materia que ustedes quieren. Y después se establece concretamente las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y los tratados de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. De aquí, lógicamente, deviene el principio pro homine. Por último, y no va a leer ya más que esto, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad. En consecuencia, el Estado deberá de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Este tercer párrafo lo podríamos denominar control difuso de la constitucionalidad. Control difuso de la constitucionalidad, que como todos sabemos, esto lo debe de hacer valer en un momento determinado cualquier juez de cualquier entidad federativa de cualquier fuero. Bueno, con esto daría la primer parte de mi ponencia, que era la más pequeña, por terminada, y empezaría con la segunda. Habilidades y destrezas de persuasión. Al tocar este tema concreto de habilidades y destrezas de persuasión, debemos de tocar un primer tema, que es precisamente llegar a la conclusión del tema anterior, es decir, tener un conocimiento sustantivo acerca del derecho penal, ¿sí? Tener un conocimiento adjetivo del derecho penal, porque esto conlleva conocimiento de las diversas leyes que me he referido en la primera parte de mi exposición, y también de igual forma, y lo más importante, conocimiento concreto del asunto que nos es sometido a nuestra defensa o a nuestro arbitrio, porque estoy hablando que esta conferencia es exclusivamente pues para argumentación de juicios orales penales, pero la argumentación por lo que hace en un momento determinado al Ministerio Público y por lo que hace a la defensa, porque también no debemos de pasar por alto que existe otro tipo de argumentación jurídica que sería concretamente la argumentación jurídica jurisdiccional. Entonces, el tener ese conocimiento de la carpeta de investigación nos va a conllevar a algo muy importante, a que el juez verifique en todo momento que no estamos llegando a un proceso penal en forma sin tener conocimiento del asunto. ¿Por qué? Porque no debemos pasar por alto, y esto yo es una herramienta que utilizo muy frecuentemente. Nos corren traslado de la carpeta de investigación. Ese traslado que te corren de la carpeta de investigación, a veces te corren el traslado 5 minutos antes de que empiece la audiencia respectiva,
Cuando tú ingresas a la sala de juicio es cuando tienes por primera vez contacto con esa carpeta y comienzas en un momento determinado a empaparte de qué trata el asunto. Técnicamente, juez y defensa prácticamente están teniendo el conocimiento de qué trata ese litigio penal en ese momento. Claro, puede existir la posibilidad en un momento determinado que el abogado defensor haya hecho la defensa dentro de las primeras 48 horas a que se refiere el artículo 16 constitucional, es decir, cuando el gobernado estuvo retenido, ahí ya pudo haber tenido una referencia de qué trataba en un momento determinado el caso concreto, pero hay otros casos en los que los abogados llegamos directamente a la audiencia de control de detención. Y repito, a ti te corren traslados 5 minutos antes y a partir de ese momento comienzas a hacer el estudio de la carpeta. El agente del Ministerio Público, sin embargo, ha tenido 48 horas esa carpeta de investigación y se supone que debe de ir preparado a la audiencia. Lógicamente, el hecho de que esté leyendo la carpeta demuestra la falta de argumentación y desconocimiento del asunto. Entonces, lo que yo hago es levantar la mano. Su señoría, con su venia, está hablando el agente del Ministerio Público. Bueno, sí, su señoría, pero le recuerdo que usted debe de hacer patente en todo momento el contenido del artículo 44, fracción segunda de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, usted como autoridad debe de impedir que ambas partes se abstengan de dar lectura a los documentos completos. Podrán auxiliarse de apuntes, podrán auxiliarse de notas, etcétera, pero deben de tener un conocimiento pleno del asunto que están llevando a juicio, de tal forma que no se denote su falta de argumentación y que no se denote la falta de desconocimiento de ese asunto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si el agente del Ministerio Público le pidió en un momento determinado el apoyo a otro compañero para que fuese a suplirlo en la audiencia porque lleva 24 horas trabajando y lo hace así, bueno, hagan valer todas estas herramientas que nos da el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y si en un momento determinado no tenía conocimiento pleno de esa carpeta de investigación, créeme lo que va a empezar a tartamudear, va a comenzar a tratar de leer menos, pero ya estamos causando en nuestra contraparte cierto nerviosismo que a la larga nos puede en un momento determinado beneficiar. Entonces, por eso es que ese conocimiento sustantivo del derecho penal, de todas las normas que vimos, de todo ese derecho sustantivo y también de igual forma del derecho adjetivo, del derecho procedimental y también de la parte procedimental a que se refiere la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como son el artículo 14, 16, 17, 19, 20 y 21 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala muchos procedimientos que debe de seguir las diversas autoridades. Estoy hablando Ministerio Público, juez, con la finalidad de que puedan ejercer en forma libre y adecuada sus atribuciones. Entonces, esto es sumamente importante. Este conocimiento del derecho penal, de los tratados internacionales y también de igual forma del expediente, de esa carpeta de investigación que estamos llevando a juicio. Y esto lo vamos a ver en esta segunda parte, la cual vamos a llamar habilidades y destrezas de persuasión, ¿sí? Porque es un conjunto de cuestiones que se armonizan en tu mente de tal forma que cuando abras la boca para hacerle valer al juez alguna incidencia, lo sepas hacer de una forma correcta, ¿sí? En consecuencia de ello, para mí es vital, y siempre se los he dicho a mis alumnos, incluso a muchos de ellos en la materia procesal penal, los hago que se aprendan las cosas, algunas cosas, no todas, de memoria, precisamente con la finalidad de no estar en la audiencia abriendo el código, revisando en qué parte se encuentra, sino ya tener ese argumento aprendido para poder aplicarlo conjuntamente con esa teoría fáctica que exponen las partes. Entonces,
Esas habilidades y destrezas son básicamente las que permiten utilizar la comunicación oral, ¿sí? Y la comunicación oral la debemos de usar como un método efectivo para la persuasión, que esa es la finalidad de la argumentación, la persuasión. El propósito de cada una de las partes dentro de un juicio es simple: convencer al juzgador. No hay otra cosa que esté haciendo ahí un ministerio público o una defensa. Lo único que están tratando de hacer con sus argumentos es convencer al juzgador de su versión de los hechos, y que su versión de los hechos es la correcta y no la de su contraparte. Que su teoría del caso y no la de su contraparte es a la que el juez se debe de acoger en el momento que resuelva. Entonces, toda esta argumentación que hace tanto el Ministerio Público como la defensa se traduce simple y sencillamente en que cada parte dentro de un proceso lo que pretende es persuadir al juez. ¿Y qué entendemos por persuasión? Bueno, por persuasión debemos de entender que es la capacidad o habilidad para convencer a una persona mediante razones, argumentos, para que piense de determinada manera. Y lógicamente, al pensar de determinada manera, traiga como consecuencia lógica que aplique en un momento determinado el argumento a su favor, ya sea que se obtenga el resultado, por ejemplo, en una audiencia de control de detención, que se declare de ilegal la detención, si es defensa, que se declare de legal la detención si eres agente del Ministerio Público, si eres agente del Ministerio Público, que se dé la vinculación a proceso o bien que obtengas una sentencia de carácter condenatorio. Si eres defensa, que te dicten un auto de no vinculación a proceso o bien en un momento determinado una sentencia absolutoria. Ok, entonces, para persuadir en nuestra argumentación, debemos de planificar cada una de las actuaciones que vamos, no actuaciones, sino más bien cada una de nuestras intervenciones que vamos a tener en juicio. Teniendo en cuenta que en un juicio no se llega a saber lo que pasó, sino que en un juicio se va a probar lo que ocurrió. Esto es sumamente importante. Aquí, respecto a cómo planificar cada una de las actuaciones en el juicio, también es muy importante que en sus argumentos no faciliten las cosas a su contraparte. Es decir, si en un momento determinado, por ejemplo, para una vinculación a proceso, no acreditó en un momento determinado la propiedad del camión para poder acreditar un robo a transporte, ¿sí? Bueno, si ustedes se anticipan y el agente del Ministerio Público no repara en esta cuestión, pues le están perfeccionando su alegato al agente del Ministerio Público. Es por esto que cuando nosotros estemos en una actuación en la que tengamos que hacer una argumentación, nosotros debemos concretamente de estar plenamente concentrados de la fase procesal en la que nos encontramos. ¿Qué tipo de argumento debo esgrimir contra una circunstancia en la que se va a verificar la legalidad de la detención? ¿Qué argumentos debo de esgrimir para una vinculación o no vinculación a proceso? ¿Qué argumentos debo de esgrimir en una audiencia intermedia? ¿Qué argumentos debo de esgrimir en un juicio oral? Etcétera. O sea, es decir, nosotros debemos de estar concentrados de la etapa del juicio en el que nos encontramos, ser cautelosos con nuestros argumentos, no anticiparnos a otras cosas. Acuérdense, lo más importante de todo, es
que la propia Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales nos señalan que la carga de la prueba para demostrar el delito corresponde al agente del Ministerio Público en este nuevo sistema penal acusatorio. En consecuencia de ello, no se anticipen como abogados defensores a tratar en un momento determinado de perfeccionarle a nuestra contraparte la carpeta al hacerle valer cuáles son aquellos errores en los que en un momento determinado puede incurrir. Entonces, en consecuencia de que debemos nosotros de planificar nuestras actuaciones dentro del juicio, y pensando un principio muy grande de la argumentación, que a juicio no llegamos a saber qué es lo que pasó, sino que a juicio llegamos a probar qué fue lo que ocurrió, que son dos análisis de concepción totalmente diferentes. Ok. En consecuencia de ello, encontramos dos herramientas importantes con las que podemos hacer esa persuasión, que son precisamente la ley, número uno, y número dos, la prueba, ¿sí? Más adelante vamos a hablar de estos temas. Entonces, la capacidad de persuasión, fíjense bien, está ligada a dos cosas muy importantes. Primera, a la credibilidad de la persona que transmite la información y a su capacidad de comunicación. Es decir, cuando yo hago una argumentación ante mi contraparte y primordialmente ante el juez, que el juez en teoría se supone tiene más conocimiento o debe de tener más conocimiento de aplicación de la ley adjetiva de la materia a los casos concretos, desde el momento en que nos esté escuchando y tengamos estos errores de falta de argumentación, no de falta de argumentación, perdón, sino de falta de error al hablar de datos de prueba, medio de prueba, imputado, ley fundamental, derecho humano, y que estemos utilizando erróneamente incluso las palabras, aunque estemos acertados en lo que estamos diciendo, vamos a comenzar a perder credibilidad de ese órgano jurisdiccional. Y lo más importante de todo es no perder esa credibilidad, ¿sí? No estar estáticos, asumir una posición de confianza ante un juez también es sumamente importante. El movimiento corporal, el voltear a ver al juez directamente a los ojos para que ponga atención en lo que uno está argumentando. En este sentido, bueno, el agente Ministerio Público podrá hacer uso de en su argumento del texto, de los documentos que se está auxiliando, etcétera, etcétera. En muchas ocasiones la defensa tiene que argumentar con base a lo que va surgiendo dentro de la propia audiencia. Pero esta credibilidad de la persona para transmitir esa información va a demostrar grandemente esa capacidad de comunicación y esa capacidad de convencimiento que en un momento determinado puede tener hacia el juez. Entonces, esa capacidad de persuasión, dije, está ligada a dos cosas. Número uno, credibilidad de la persona, y número dos, la capacidad del juez para asimilarla y procesarla. Esto también es sumamente importante. Una vez que el abogado cuente con una capacidad suficiente para dar a entender y una capacidad suficiente para llevar su teoría del caso al juez y que culmine en un momento determinado en una resolución a su favor, depende también muchísimo de la capacidad del juzgador para procesar en un momento determinado la información que se le está proporcionando. Entonces, esa credibilidad se sustenta en la confianza que se le inspire al juzgador, y para ello el abogado, incluso los propios órganos de prueba que comparecen al juicio, siempre deben de tratar de conducirse con ética, con conocimiento, con técnica y con dinamismo. Esto es sumamente importante. Aquí surgiría otro tema que también sería muy debatible en cuanto a la cuestión del aleccionamiento de los testigos. Esto es también de igual forma vital desde el sentido ético,
porque nosotros vamos a leccionar un testigo con base a las referencias que él vio, que él apreció del hecho que se está llevando al juicio. Jamás pretendamos introducir alguna información en ese testigo, jamás pretendamos hacer que vaya a declarar falsamente, jamás pretendamos que trate de dar una opinión diferente ante el juez de la que él tiene, porque créanmelo que en algún momento podemos tener problemas. Número uno, y el más sencillo, que el juez denote esta circunstancia y que simplemente no considere con un alto valor probatorio a dicho órgano de prueba porque verificó que efectivamente este estaba mintiendo. Pero el segundo más grave, ¿no? Que podría ser en un momento determinado, que si el problema crece, después el juez entra a indagar por qué motivo declaró en ese sentido y el testigo diga, mi abogado me dijo que declarara en este sentido y entonces vamos a tener por ahí problemas muy graves. Por costumbre, háganlo, pero háganlo en un ambiente neutral, número uno, y número dos, grábenlo para que después no vaya a existir en un momento determinado una incidencia sobre su actuar, ¿sí? Si llegase en un momento determinado a surgir una incidencia sobre su actuar, bueno, me queda perfectamente claro que todo esto lo tenemos ya grabado en video y audio, y esto nos salvaría en un momento determinado de muchos problemas. Muy bien. Entonces, las habilidades, destrezas y valores que debe de desarrollar el abogado para presentar su pretensión en forma convincente y lograr persuadir al juzgador están con base a los siguientes elementos. Un elemento muy importante, que el abogado formule una teoría del caso lógica, creíble y jurídicamente suficiente que se pueda probar. Determinar estratégicamente el orden en que sus pruebas deben de ser presentadas en juicio. Y esto es también un tema muy importante porque incluso el orden de presentar el desfile probatorio ante un juez es de vital importancia, incluso teniendo en consideración en un momento determinado el tiempo que va a durar nuestro juicio. ¿Qué convendría más? Presentar a nuestros órganos de prueba más fuertes, a nuestros testigos directos más fuertes y presentar al último a los más débiles, o a la inversa, presentar a los más débiles y cerrar con los testigos más fuertes que van a aportar más a nuestra teoría del caso y que, como los presenté al final, van a estar más cercanos al tiempo en el que el juez deba dictar la sentencia? O sea, este orden estratégico en el que las pruebas pueden ser presentadas en un juicio también tiene de igual forma mucho que ver con la argumentación que ustedes vayan a realizar. Y vamos a ver más adelante también que esto tiene que ver también con la teoría del caso, con los alegatos de apertura y con los alegatos de cierre, porque en muchas ocasiones muchos agentes del Ministerio Público no probaron el hecho y de todas maneras terminan cerrando con que demostraron todo. Entonces, ser más honestos en que cuando sí hubo deficiencias dentro de las pruebas que fueron aportadas en juicio, pues incluso revalorar y reconsiderar la situación jurídica de ese gobernado, sobre todo cuando se demuestra en un momento determinado la inocencia. Otra sería presentar el alegato de apertura, y ese alegato de apertura debe de ser presentado como una forma de un planteamiento global de la visión de lo sucedido y de lo que se va a ver en un momento determinado en juicio. Lógicamente, si nosotros, nuestro alegato de apertura, mientras más amplio, mientras más grande es y más desfasado está, lógicamente va a ser más difícil probarlo. Es más sencillo demostrar lo sencillo que alegar demasiado y luego con la sencillez de nuestras pruebas no poder demostrar al final lo que pretendemos. Otra técnica es conocer y aplicar en forma debida la técnica del interrogatorio para hacer que el testigo narre una historia convincente.
de acuerdo con lo que le consta en la misma. ¿Esto qué significa? No debemos de pasar por alto, desde luego, que esto es sumamente importante. Número uno, como ya lo dije, el aleccionamiento del testigo. Número dos, la cuestión de la forma en que se le va a preguntar, sin pasar por alto que cuando es un interrogatorio directo debe de responder a las preguntas de qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, en dónde, quién, etcétera. Sí, preguntas cerradas, mientras que en el contrainterrogatorio ya serían otro tipo de preguntas, preguntas sugestivas, ¿sí? Entonces, el poder en un momento determinado utilizar correctamente esa técnica de contrainterrogatorio puede en un momento determinado revelar todas aquellas debilidades o los intereses que pueda tener el testigo, los errores en los que incurrió, los perjuicios y contradicciones que puede tener ese testigo con respecto a ese caso concreto o con respecto a la propia contraparte, ¿no? Y esto podría en un momento determinado fortalecer o bien debilitar nuestra teoría del caso. Otra cosa, saber en qué momento y con qué fundamento se debe de realizar en un momento determinado una objeción. El Código Nacional de Procedimientos Penales nos señala incluso cuáles son materia de alguna de las objeciones que se pueden dar, pero también no debemos de pasar por alto que hay otro tipo de objeciones. Hay que recordar una premisa de la ley, ¿no? Que lo que no está prohibido en la ley, luego entonces se entiende que está permitido. En consecuencia de ello, no solamente basarnos a esas objeciones que tiene el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay que recordar que nosotros podemos hacer objeciones, por ejemplo, objeciones, señoría, objeción, la pregunta que está formulando mi contraparte es una pregunta ambigua. Y por ambigua debemos entender que sea incierta, que sea confusa, que puede permitir varias respuestas. Su señoría, objeción, una respuesta conclusiva, ¿sí? Es decir, que el propio testigo está emitiendo una opinión, está emitiendo una conclusión sobre el hecho. Perdón, no el testigo. Estoy equivocado. Es cuando una pregunta se hace, debemos de recordar que nosotros debemos de presentar la objeción antes de que ese testigo conteste, ¿correcto? Porque en cuanto comienza a contestar, ya la objeción no es válida porque perdimos ese tiempo valioso. Entonces, si nosotros levantamos la mano, perdón, señoría, esa pregunta es conclusiva. Es decir, es una pregunta que puede en un momento determinado hacer que el testigo al responderla opine o bien concluya sobre un hecho. También con respecto a preguntas impertinentes, preguntas que no guardan absolutamente nada que ver o relación con el hecho, cuando se trata de preguntas irrelevantes, déjenme pensar, que no tiene ningún caso preguntarla porque no tiene ningún sentido preguntarlo porque no va a traer nada nuevo al caso o bien no va a aportar absolutamente nada. Preguntas argumentativas que permiten en un momento determinado al testigo ofrecer argumentos, si es repetitiva, si es compuesta, si se trata de un hecho propio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, también deben de tener ustedes otra herramienta importante, que en muchas ocasiones nuestra contraparte nos dice, objeción, su señoría, la pregunta que está formulando el abogado es una pregunta de carácter irrelevante, porque ¿qué sentido tiene que le esté preguntando a su testigo si es padre de familia, si cuenta con antecedentes penales o no, si tiene una forma honesta de vivir o no, si en alguna ocasión se ha visto involucrado en algún problema penal, en algún problema jurídico? En muchas ocasiones a mí me han objetado esas preguntas, pero
yo le hago ahí mención al juez, pues que estoy en la fase de que el juez conozca al testigo con la finalidad de saber cuál va a ser en un momento determinado el valor probatorio que va a otorgar a las preguntas que sí son trascendentes en un momento determinado dentro del juicio. Entonces, no son preguntas definitivamente irrelevantes, son preguntas que tienen un fin, que el juez conozca precisamente a ese testigo con la finalidad de que al conocer a este testigo sepa la honradez, la honestidad y sepa posteriormente el juez el valor jurídico que le va a conceder a su ateste. Entonces, sí debemos de tener por ahí tanto habilidades argumentativas como también habilidades de saber reaccionar ante nuestro adversario cuando quiera ponernos el pie en el camino para que nos tropecemos en nuestro asunto legal. Ok, entonces, esa sería la finalidad de hacer un alegato de apertura conciso, sencillo, simple, a efecto de poder demostrarlo en juicio. Y de tal forma que al hacer el alegato de clausura, también igual, sea corto, sea preciso, pero en esa minimicidad y en esa alegato pequeño que permita al juez precisamente concluir que ese abogado efectivamente probó su caso y que la petición que en un momento está formulado corresponde con lo que se vio en el juicio. ¿Sí? No argumentar cosas que lógicamente no son, no fueron probadas y no van a ser nuestro argumento, acreditar nuestro dicho y el juez lo va a denotar en forma inmediata. Entonces, ¿qué son en conclusión las habilidades y destrezas de litigación? Lógicamente son herramientas para convertir al abogado en una herramienta de la justicia, no en un actor. Porque yo he visto también muchos abogados que en audiencias tratan de ser como muchos profesores en maestría me dijeron, es que en la argumentación usted es el actor de la película. Bueno, sí, el actor, pero con conocimiento. El actor con credibilidad, no el actor haciendo malabares, gesticulaciones que en muchas ocasiones son innecesarias y que sí podemos incluso incidir en el ánimo del juez para que en un momento determinado nos llame la atención, incluso nos pueda multar. Ok, entonces no debemos de pasar por alto que no queremos ser un excelente orador. La finalidad de estas habilidades y destrezas de litigación es que sea un orador efectivo. Bueno, por último, me voy a referir ahora un poquito a la teoría del caso. Ya hablamos un poquito del abogado, también de igual forma ya hablamos de ciertas habilidades y destrezas de litigación. Ahora hablemos un poquito de la teoría del caso. Porque cuando nosotros como litigantes afrontamos un litigio penal, lo dijimos en un principio, requerimos una adecuada estrategia de litigación. Una adecuada estrategia de litigación de saber en qué fase me encuentro y qué es lo que debo de argumentar en esta fase. De saber el orden en el que voy a hacer mi desfile probatorio. El saber cuándo presentar en debido tiempo mis objeciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y esta estrategia de aplicación de esta litigación es precisamente para que las pretensiones de las partes sean presentadas ante el juez y el juez, declare en su favor. Entonces, la teoría del caso es la herramienta más importante para planear la actuación en el proceso, para verificar el desempeño durante el debate oral y concluir adecuadamente el alegato de cierre. La teoría del caso es el planteamiento que realiza el Ministerio Público o bien la defensa
y se debe de hacer concretamente sobre hechos penales relevantes, ¿sí? Y sobre las pruebas que lo sustentan y los fundamentos jurídicos que los apoyen. Ya muchos de ustedes ya van aterrizando elemento fáctico, elemento probatorio, elemento normativo a los que nos vamos a referir. Pero sí, efectivamente, la teoría del caso es el planteamiento formulado por el agente del Ministerio Público o bien por la defensa, y este planteamiento debe ser sobre hechos penales relevantes, ¿sí? Sobre las pruebas que lo sustentan y los fundamentos jurídicos que la apoyan. Se presenta en el alegato inicial como una historia que reconstruye los hechos con propósitos persuasivos, lógicamente, hacia el juzgador. Porque acuérdense que dijimos que toda la argumentación jurídica tiene como finalidad persuadir. ¿Persuadir a quién? Persuadir desde luego que a la juez. Desde la perspectiva de la acusación, la teoría del caso no va a ser otra cosa más que una explicación jurídica de por qué ciertos hechos ocurridos deben de dar lugar a una sanción penal. Una sanción penal en contra precisamente del autor del delito. Desde la óptica de la defensa, la teoría del caso es la explicación jurídica de por qué no debe de sancionarse aquel a quien es considerado autor del delito. Este tema no quisiera meterlo para que no hubiera confusión, pero bueno, desde luego que no podemos pasar por alto que existe una tercera perspectiva, ¿no? En cuanto a la perspectiva del órgano jurisdiccional. Y la perspectiva del órgano jurisdiccional, desde luego que va a ser la determinación de cuál postulación de la teoría del caso, ya sea que le presente cada parte, ¿sí? Para que este juzgador asuma en un momento determinado un hecho como una verdad jurídica. Es decir, el juez, con base al principio de inmediación, que sabemos que este principio establece concretamente que todas las audiencias deben de estar presididas en todo momento por el juez, ya sea juez de control o tribunal de enjuiciamiento, y esta función no la puede delegar en ningún momento. En consecuencia de ello, él, al estar presente, está escuchando a las partes, las postulaciones que cada uno presenta, las pretensiones que cada uno conlleva, y desde luego, al final, va a determinar o asumir un hecho como una verdad jurídica, ya sea bien que si esta verdad jurídica corresponde en un momento determinado al Ministerio Público, pues bien condene, y si corresponde a la defensa, absuelva. Entonces, el juez al final deberá admitir una sola teoría del caso en la que debe de plasmar su decisión final. ¿Qué debemos de hacer para que una teoría del caso sea verdaderamente útil? Bueno, para que sea útil una teoría del caso, debemos de tomar en consideración que una teoría del caso debe de ser sencilla. Una teoría debe de ser sencilla, es decir, que los elementos que la integran deberán de estar, deberán de contar con claridad y sencillez los hechos, ¿sí? Contar con claridad y sencillez los hechos, sin necesidad de acudir a, por decirlo de alguna forma, raciocinios más avanzados que en lugar de traernos beneficio nos van a traer perjuicio, porque al final no vamos a poder demostrar. Una teoría del caso que sí es sencilla, lógicamente va a ser más fácil de probar en juicio, y lógicamente con nuestro desfile probatorio podemos demostrarlo y cerrar con una teoría del caso con base a los alegatos de apertura. Entonces, sí tiene mucho que ver este orden. Alegatos de apertura,
desfile probatorio y los alegatos de cierre. Porque a veces estos dos, el alegato de apertura y el alegato de cierre, pueden estar así. Si están a la par, lógicamente el juez va a concederle razón y va a emitir un fallo concediéndoles en todo momento la razón, ya sea que condene o absuelva. Pero si su teoría del caso en un momento determinado se vio debilitada, si se vio aumentada, qué bueno, porque van a cerrar con mejores alegatos, pero si se vio debilitada y ustedes continúan en una teoría del caso cerrando como una teoría de apertura, pues lógicamente el juez no va a atender esta circunstancia porque lógicamente el juez que apreció por estar viendo toda la audiencia, estando presente y todo en cada uno de los momentos, se va a dar cuenta en forma inmediata cuando está mintiendo el argumentista, ¿sí? Debe de ser también lógica. ¿Por qué debe de ser lógica? Pues porque nuestra teoría del caso debe de guardar armonía y debe permitir deducir o inferir las consecuencias jurídicas de los hechos que los soportan. Esto sí es sumamente importante que sea esta teoría del caso lógica. También debe de ser creíble, creíble. ¿Por qué debe de ser creíble? Porque una teoría del caso debe de explicarse por sí misma, ¿sí? Como un acontecimiento humano real, acorde con el sentido común y las reglas de la experiencia. Debe ser fundadamente persuasiva. La credibilidad está en la manera histórica en que sea presentada para lograr de esta forma, en un momento determinado, persuadir al juez. Otra característica, suficiencia jurídica de la acusación. Suficiencia jurídica de la acusación. Porque todo el razonamiento jurídico, pongan mucha atención, se soporta en el principio de legalidad y por tanto debe poder llenar desde un punto de vista del acusador todos los elementos de la conducta punible y de la culpabilidad. Y ojo, porque también aquí hay otro tema que es muy importante verificar en cuanto a cuestiones de orden argumentativo, porque no debemos de pasar por alto, y vamos a ver nuestra Constitución, que es el propio artículo 19 constitucional, el que nos señala a este respecto, es decir, a verificar que una teoría del caso concluya en el caso de la acusación con todos aquellos elementos del cuerpo del delito, elemento subjetivo, elemento objetivo y elemento normativo. Es sumamente importante valorar también nuestro argumento, si estamos en una vinculación o estamos en una sentencia. ¿Y por qué les digo esto? Porque también de aquí surge otro error, ya que en el artículo 19 constitucional establece concretamente que, déjenme verificar, párrafo primero, segunda hipótesis. Me voy a ir concretamente a la parte conducente del artículo 19, párrafo primero, segunda hipótesis, en donde dice el delito que se imputa al acusado, o sea, se deberá de señalar el delito que se imputa al acusado, el lugar y tiempo y circunstancias de acusación, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Esto significa algo muy importante, que para una vinculación al proceso, ni siquiera está hablando la Constitución de datos, medios de prueba o elementos de prueba. Ojo, está hablando simplemente de datos. Y esto se debe de hablar como meras referencias. Si hay referencias para acreditar un hecho que es considerado delito por la ley y la probabilidad de que un sujeto participó, pudo haber participado en su comisión, es más que suficiente para que un juez dicte vinculación a proceso. Entonces, cuando estemos nosotros debatiendo una cuestión relativa a una vinculación del proceso, un lenguaje, pero si nos vamos en un momento determinado a una sentencia, entonces nuestro argumento debe cambiar, porque es precisamente el artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales
denme un minuto, ya me lo llevo. Que establece concretamente el párrafo octavo. La sentencia condenatoria hará referencia a los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal correspondiente, precisando si el tipo penal se consumó o se realizó en grado de tentativa, así como la forma en que el sujeto haya intervenido para la realización del tipo, según se trate de alguna forma de autoría o participación, y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta típica. Es decir, vean nada más ustedes la diferencia que existe para verificar cuándo un juez puede vincular a proceso y cuándo debe dictar una sentencia condenatoria. Porque con que dicte una sentencia condenatoria, deberá de verificar la existencia de los elementos del cuerpo del delito, ese elemento subjetivo, ese elemento objetivo y ese elemento normativo. Mientras que para el dictado de un auto de plazo constitucional, a que se refiere el artículo 19 constitucional, simplemente se requieren datos. Es decir, el juez no entra al análisis para verificar la existencia del cuerpo del delito, aún más allá. Si verificamos que está hablando de datos, cuando empezamos la ponencia del día de hoy, también hablamos, ¿no?, de los medios de prueba, hablamos de los medios, elementos de prueba y los datos de prueba. Este artículo 19 constitucional, entonces, conlleva que el juez no analiza ni pruebas, ni medios, ni elementos de prueba, simplemente analiza datos, simples referencias. El juez de control, lo escribí en un artículo en Facebook, no valora pruebas, ¿sí? Simplemente valora referencias, posteriormente puede valorar datos o medios de prueba, pero no pruebas. La prueba, en términos de lo que dispone el artículo 261, párrafo tercero, solamente puede ser desahogada ante el juez de juicio oral y, lógicamente, una vez que pasó por esa audiencia intermedia, en donde esos datos de prueba, medios o elementos de prueba son ahora ya pruebas cuando se dicta el auto de apertura a juicio oral. Y para tal efecto, en alguna ocasión les hice ver que el propio artículo 20, párrafo tercero, señala concretamente, para los efectos de sentencia, solo se considera como prueba aquellas que han sido desahogadas en la audiencia de juicio. Es decir, solamente pueden existir pruebas en la audiencia de juicio. Entonces, sí debe de existir suficiencia jurídica, ¿sí? No debemos de pasar por altos que esta suficiencia jurídica debe de estar soportada para la acusación en el principio de legalidad. No debemos olvidar el principio de la legalidad, artículo 14 constitucional, y desde luego debe de llenar desde el punto de vista del acusador todos los elementos de la conducta punible y de la culpabilidad, pero con esa referencia que ya hice, ¿no? Que no es lo mismo el estándar probatorio, por decirlo de alguna forma, que se requiere para en un momento determinado dictar un auto de vinculación a proceso, que el estándar probatorio que se va a requerir para dictar una sentencia de carácter condenatorio. Ahora bien, respecto a la suficiencia jurídica de la defensa, desde el punto de vista del defensor, debe terminar, debe más bien de determinar dos cosas primordiales. Número uno, a contrario del agente del Ministerio Público de acreditar ese elemento subjetivo, objetivo y normativo, el defensor debe de verificar en su alegato, verificar la existencia de cualquiera de estos tres elementos, o bien que existiendo en un momento determinado un delito, su cliente no participó en el mismo. Es decir, estamos hablando de dos universos totalmente diferentes de concepción. Uno, cuerpo del delito, y otro, responsabilidad. Puede ser que exista el delito,
Su señoría, en ese sentido yo no estoy alegando que no existe el delito, tan es así que ahí está el muerto, tan es así que sentado a aquel lado está la viuda, tenemos un acta de defunción que lo demuestra, sí, pero lo que la gente del Ministerio Público en el presente proceso no demostró fue la responsabilidad y participación de mi defendido en la comisión de dicho delito. Entonces, nosotros también como defensa tenemos que centrarnos, ¿sí?, en cuál va a ser la postura que voy a optar. ¿Hay o no hay delito? ¿Hay o no hay responsabilidad? Y desde luego, ya lo dije, desde el punto de vista del defensor, se debe determinar la falta de uno de los elementos de la conducta o de la responsabilidad, tener presente los antecedentes jurisprudenciales, desde luego para verificar el alcance de la norma, la violación de la norma o la inexistencia del procedimiento que garantice la autenticidad de los medios de prueba, como pudiera ser, por ejemplo, la cadena de custodia, etcétera. O sea, créanme lo que el campo de la argumentación jurídica sí es muy complejo, pero se va facilitando mientras más conocimientos de las leyes que ya vimos, de las leyes sustantivas que ya señalamos, de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, de todo lo que hemos venido platicando en esta charla que he tenido con ustedes. Mientras más conocimientos adquirimos, más fácil se van a hacer lograr argumentos más específicos para cada fase que se requiera. Ok. También debe de ser nuestra teoría del caso flexible. ¿Por qué debe de ser flexible? Precisamente por lo que ya les había yo comentado. Podemos nosotros iniciar con una teoría del caso con alegatos de apertura de tal forma que cuando hagamos nuestros alegatos de cierre ya pueden estar fluctuando entre lo que tratamos de demostrar, lo que se demostró o bien lo que no se demostró. Entonces, esa flexibilidad debe de ser concebida dentro del juicio, ¿sí? Y lógicamente debe de estar ahí presente en todo momento esta flexibilidad por parte del abogado que está presentando el argumento, de tal forma que logren convencer al juez que si bien es cierto no le logré demostrar esta circunstancia sucesiónica porque tal testigo falló, también es cierto que con el argumento de estos testigos se vio fortalecida mi teoría del caso. Es decir, ser flexible en cuanto a esa discrepancia que puede existir en un momento determinado entre el alegato de apertura y el alegato de clausura. La teoría del caso debe ser suficiente, debe de ser flexible para adaptarse o comprender las posibilidades desarrolladas en el proceso sin cambiar radicalmente. También, ojo, porque si yo en un momento determinado cambio totalmente mi teoría del caso, pues lógicamente voy a perder toda la credibilidad procesal por parte del juez. Entonces, ahí son cuestiones de observancia. Respecto a los elementos que componen nuestra teoría del caso, ya lo sabemos. Elemento jurídico, elemento fáctico y elemento probatorio. Una teoría del caso, lo voy a señalar ahorita como lo hago con mis alumnos, una teoría fáctica, relación sucinta del hecho. ¿Sí? Ahorita vamos a entrar en un concepto más amplio, pero eso es una relación sucinta de la forma en la que ocurrieron los hechos. Se debe de hacer el señalamiento de días, se debe hacer el señalamiento de la hora, se debe hacer el señalamiento del lugar en que ocurren los hechos y después las causas concomitantes al hecho concreto. Forma de participación del sujeto, tipo de delito que cometió, etcétera, etcétera. ¿Sí? Después viene la teoría probatoria. ¿Con qué datos de prueba siendo defensa o con qué datos de prueba siendo defensor voy a acreditar mi postura? Bueno, a lo mejor la gente del Ministerio Público lo va a acreditar con la entrevista del oficial remitente, con la entrevista de la víctima o ofendido, con el certificado médico legista, con el dictamen pericial del perito en materia criminalística, con el dictamen pericial en materia de fotografía, etcétera, etcétera. Podemos tener múltiples datos de prueba que para una acusación pueden tener, ya lo dije, dos fines
primordiales. Número uno, buscar la vinculación de un procesado en términos de lo que dispone el artículo 19 constitucional, o bien buscar una sentencia condenatoria en términos de lo que dispone el artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por último, nuestra teoría normativa. Nuestra teoría normativa, que no es aquella cuestión más que señalar los preceptos legales del Código Penal, que incluyen dos cosas: la descripción del tipo legal concreto y, número dos, forma de intervención. Nosotros, por ejemplo, para una lesión de una fractura, a lo mejor en el Estado de México podremos en un momento determinado señalar tipo legal, señoría, señalado en el artículo 236, hipótesis de lesiones, artículo 237, fracción segunda, lesiones segundas, 238, fracción segunda, 239, forma de sanción, etcétera, etcétera, 244, sanción, y después irnos a otra parte fundamental de nuestra teoría normativa, que va a ser concretamente artículo 6, delito; 7, delito por acción; 8, hipótesis de dolo; 11, fracción primera, inciso D, autor material, etcétera. Es decir, nuestra teoría normativa debe de conllevar estas dos circunstancias: tipo legal y forma de participación, porque es precisamente lo que pretendemos como agentes del Ministerio Público lograr, ¿no? Una vinculación o bien una sentencia de carácter condenatorio. Ok, entonces es aconsejable que en la construcción y formulación de nuestra teoría del caso, algunos autores dicen que lo ideal es seguir el orden del elemento jurídico, el elemento fáctico y el elemento probatorio. Sin embargo, yo difiero de esto, y el consejo que yo le doy a cada abogado para que lo ponga en el maletín del abogado del éxito es que cada quien presente su teoría del caso como más le acomode y como mejor se acomode con la misma. Es decir, si los autores nos dicen, primero presenta la teoría jurídica, posteriormente la teoría, el elemento jurídico, el elemento fáctico y al final el elemento probatorio, háganlo así si lo desean, pero el orden, como dicen en matemáticas, el orden de los factores no altera el producto. Yo puedo presentar inicialmente mi teoría fáctica, posteriormente mi teoría probatoria y al último la teoría jurídica. Lo importante aquí es, lógicamente, influir en el juez, convencerlo en que lo que estamos diciendo es cierto. Pero ya sea que nuestra teoría del caso se presente en el orden que ustedes consideren pertinente, ¿sí? Hay quienes tienen habilidades muy grandes lo que sí me queda claro es que a lo mejor lo probatorio siempre tendrá que ir en medio, ¿no? Pero hay quien presenta primero lo fáctico, después lo probatorio, al final lo jurídico; otros presentan lo jurídico, lo probatorio, lo fáctico; otros lo jurídico, lo fáctico y lo probatorio, etcétera. No importa, solamente recuerden que en todos los casos se debe de culminar con la formulación de una historia con sentido penal. Eso es lo trascendente de esto, que si no logramos ese cometido, no tendría en un momento determinado sentido. Ahora, enfoquémonos a cada elemento. Elemento jurídico. Ok, el elemento jurídico es el punto de partida, por decirlo de alguna forma, donde va a girar toda nuestra teoría del caso, ¿sí? ¿Qué es el elemento jurídico? ¿Y por qué va a girar todo? Pues porque nosotros tenemos un catálogo, lógicamente, ¿no? Tenemos un catálogo en nuestro Código Penal de delitos, en el libro segundo, que habla de delitos en particular, que nos hace referencia a cuáles son las diferentes conductas antisociales consideradas para cierto territorio, ámbito de validez temporal y espacial, para de esta forma poder verificar qué conducta se adecua al contenido semántico de un particular tipo legal. Entonces, el elemento jurídico es el punto de partida, ¿sí? Y todo nuestro alegato de apertura o de clausura debe de girar con base a este elemento jurídico, ¿correcto? ¿Por qué?
Pues porque nosotros debemos de demostrar que el hecho fáctico que nosotros estamos narrando en nuestra teoría se dé el encuadramiento jurídico de ese hecho dentro de las disposiciones legales concretas, tanto sustantivas como procedimentales. O sea, esto es fundamental. No podemos llegar a hacer la exposición de una teoría del caso si no tenemos como base precisamente ese encuadramiento de esa conducta al contenido semántico de un particular tipo legal. Se trate del tipo legal que ustedes consideren: violación, abuso sexual, secuestro, privación ilegal de la libertad, secuestro express, robo, fraude, etcétera, etcétera. Bien, ahora veamos el elemento jurídico desde el punto de vista del fiscal. El fiscal debe desglosar, ojo, uno a uno los elementos del delito para luego establecer si los hechos encajan o no perfectamente en cada uno de ellos, ya que si no es así, se estaría enfrente de una conducta típica o enfrente de otro delito, y que desde luego, si en un momento determinado la defensa capta esta circunstancia, pues por ahí va a venir la respuesta de la defensa, y en consecuencia de ello podemos en un momento determinado perder el asunto. Ahora, el elemento jurídico desde el punto de vista de la defensa. Para el defensor no es necesario, bueno, más bien sí sería necesario hacer dos cosas, ¿sí? O una o la otra. Verificar, como ya lo habíamos señalado antes, la existencia de los elementos del delito. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de deducir cuál es el elemento del delito más débil o que no existe, y por ahí atacar concretamente la acusación del Ministerio Público, ¿sí? De esta forma, nosotros estaríamos en un momento determinado planteando una defensa de carácter positivo, es decir, una defensa legítima, o un estado de necesidad, no sé yo, a lo mejor, ¿qué se me ocurre? Un cumplimiento del deber, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero desde luego, cuando se es en un momento determinado el defensor, sí deben de verificar cuál es el elemento más débil de la acusación del Ministerio Público y del elemento concreto del delito, por ahí atacarlo. Y para este efecto, ¿cómo podemos en un momento determinado atacar esta circunstancia? Haciendo investigación. El hacer la investigación también nos va a aperturar, darnos cuenta de un panorama más amplio del caso que vamos a presentar ante un juez. Y les voy a explicar por qué. Yo en el despacho, lo que hacemos, y en muchas ocasiones su servidor se constituye directamente en la escena del crimen, en horario igual a aquel del que ocurrió la escena del crimen, y sin esperar que medie tanto tiempo por aquella cuestión de que ya pasamos de la primavera al verano, del otoño al invierno, que ya es más oscuro, ya es más claro. O sea, no, tratar de hacer la investigación más allegado, con más proximidad al tiempo en que ocurre el delito. Desde luego, si tú tomas el asunto 6 meses después, 7 meses después, vas a tener muchos problemas para hacer investigación. Pero ¿por qué es importante realizar la investigación? Es sumamente importante realizar la investigación porque de aquí vas a contar en un momento determinado con los elementos suficientes para llevar a una audiencia y para poder argumentar, que ahí es a lo mejor a donde puedes tú también de igual forma ganar mucho. Y existen dos tipos de investigación. Número uno, la investigación de campo, constituirme directamente en la escena del crimen, en un lugar próximo o igual a aquel en el que ocurrieron los hechos, para verificar la existencia de medios de prueba, como pueden ser testigos potenciales de los hechos. Si yo si yo me presento en una escena de crimen en el horario igual a aquel en el que ocurrieron los hechos, probablemente pueda contar con el testimonio de testigos verídicos, de testigos que vivieron el hecho en sí, ¿sí? Testigos presenciales y no testigos de referencia.
como pudiese ser, no lo sé yo, a lo mejor la persona que se encuentra en el puesto de periódicos, como pudiese ser en un momento determinado el barrendero, como pudiese ser el taquero, una persona que vende tamales, una persona que tiene un negocio abierto al público, quienes pudieron haber presenciado hechos. Verificar la existencia de cámaras C2, C4, C5, verificar la existencia de cámaras particulares. O sea, si no hacemos investigación, no podemos llevar una defensa. El otro día me preguntaba, pero es que un alumno, ¿qué faculta en un momento determinado a una persona como particular, un abogado, poder entrevistar personas, poder realizar investigaciones como las que usted nos está refiriendo? La respuesta concreta es fines del procedimiento penal, artículo 20, apartado A, fracción primera. No debemos olvidar que uno de los fines del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos. Y en vías precisamente de ese esclarecimiento de los hechos es que se encuentra facultado en un momento determinado el defensor a realizar la investigación. Y la siguiente, ¿sí? La siguiente concreta. El artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos habla precisamente de cuáles son en un momento determinado las obligaciones del defensor. Y las obligaciones son, fracción sexta, recabar y ofrecer los medios de prueba necesarios para la defensa. Fracción séptima, presentar los argumentos y datos de prueba que desvirtúen la existencia del hecho que la ley señala como delito, o aquellos que permitan hacer valer la procedencia de alguna causal de imputabilidad, sobreseimiento, excluyente responsable, etcétera, etcétera. Que aquí el legislador se equivocó porque habla de que el defensor puede aportar datos de prueba cuando ya vimos que los datos de prueba no son idóneos para hacer mención en un alegato, ya que esos solo son presentados por el agente del Ministerio Público. Y luego igual también otro error del legislador es la fracción número 9, ofrecer datos y medios de prueba en la audiencia correspondiente a promover la exclusión de los ofrecidos por el Ministerio Público y la víctima u ofendido cuando no se ajuste a ley. Entonces, este parámetro de este artículo 20, apartado A, fracción primera, en cuanto a que lo que se busca, un fin del procedimiento penal de los 4, es precisamente el esclarecimiento del hecho. Y el 117, que nos dice cuáles son las obligaciones que debe tener el defensor, pues esto nos da la pauta para poder realizar la investigación de campo sin estar fuera de la ley. Posteriormente, investigación jurídica. Número 2, investigación jurídica. Es decir, acudir a las fuentes normativas, doctrinales y jurisprudencia. Muchos asuntos se ganan por estos alegatos. Cuando se acude y se hace una adecuada investigación jurídica, te sientas en tu despacho, abres tu computadora, sacas tus libros de jurisprudencia y comienzas a recrear tus casos de tal forma que ubiques la jurisprudencia correspondiente, tesis doctrinales correspondientes en donde puedes debatirlas en juicio y también así se puede ganar en un momento determinado los casos. Bueno, ese es con lo que hace el elemento jurídico. Vámonos ahora con el elemento fáctico. ¿Qué es el elemento fáctico? Es la identificación de los hechos relevantes o conducentes para comprobar la responsabilidad o no responsabilidad del acusado. Estos son los hechos que deben de ser reconstruidos durante el debate oral o a través de las pruebas, ¿sí? Acuérdense que el juez lo que en un momento nada más va a hacer es desahogar pruebas y con base a eso va a tomar una determinación. Se debe de identificar los hechos relevantes, los hechos controvertidos y cuáles son aquellos que no son controvertidos, cuáles son aquellos que son en un momento determinado irrelevantes, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Es importante porque debemos de hacer un análisis de cada uno de ellos y determinar la relevancia de ser presentados o no en un momento determinado en un alegato para la configuración de la conducta delictiva y para la justificación o inexistencia en un momento dado de la misma. Entonces, establecidos estos hechos relevantes, lo que seguiría o lo segundo es determinar cuáles serán controvertidos y cuáles no.
para lógicamente poder enfocar el debate probatorio primordialmente en los controvertidos. Lógicamente para esto tenemos que verificar ya en el descubrimiento probatorio cuáles fueron en un momento determinado los medios de prueba en el caso del Ministerio Público o los datos de prueba en el caso de la defensa, aportados por estos con la finalidad en un momento determinado de saber dónde tiene debilidades el Ministerio Público o dónde tiene debilidades la defensa, ¿sí? Para de esta forma, en donde yo detecte que existen esas debilidades, precisamente por ahí atacar. Y lógicamente, crear un acervo probatorio suficiente para demostrar esta inconsistencia en la teoría del caso de mi contraparte. Ok, una vez que se hizo la identificación de un hecho, deberá determinarse su importancia. Es decir, voy a presentar este hecho ante el juez, pero ¿qué fin tiene el presentar este hecho ante el juez? ¿Por qué es relevante? ¿Sí? Pero lo más importante, de la relevancia o la irrelevancia de un hecho que vamos a presentar ante un órgano jurisdiccional, es verificar el elemento jurídico que debe de encajar a la perfección en ese hecho que vamos a presentar ante el juez. Una forma de realizar este ejercicio es tomando precisamente los elementos del delito y mirar que el hecho encuadre perfectamente en cualquiera de ellos, ¿sí? Una práctica que deben ustedes de hacer uso de ella y echarla al maletín del abogado del éxito es eso, leer con detalle la conducta que está acreditando el Ministerio Público y después abrir su ley y verificar si efectivamente se cumple normativamente, si se adecua esa conducta al contenido semántico de ese particular tipo legal, porque si no se adecua, por ahí podríamos en un momento determinado llevar una defensa adecuada. Y al contrario, sensu, desde luego, si el Ministerio Público va a presentar una teoría del caso, verificar la concordancia entre estas dos circunstancias para que en un momento determinado su teoría del caso no se le vaya a caer. Por último, elemento probatorio. Es importante olvidar que los tres elementos están condicionados uno de otro y van íntimamente de la mano. Estamos en un momento determinado hablando de elemento probatorio y este elemento probatorio, como ya lo dije, sustenta la teoría fáctica y la teoría jurídica. El elemento probatorio son para la defensa los medios de prueba, para el agente del Ministerio Público los datos de prueba, que como ya lo dije en la audiencia de juicio solamente vamos a hablar de pruebas, que deben de estar relacionados con la teoría del caso que cada parte va a presentar y centrado en el foco concreto de la controversia en cuanto a lo que se tiene que probar y lo que se tiene que refutar. Entonces, estos serían en un momento determinado los tres elementos de nuestra teoría del caso. Y bueno, pues con esto daría por terminada mi disertación y agradezco mucho su atención. Bueno, creo que podemos pasar a la parte de preguntas, pues si alguien tiene alguna duda. También pueden escribir sus preguntas en el chat si les es más fácil. Entonces, podrías continuar. Si gusta, licenciado, no hay ningún problema. Si gusta directamente quien tenga alguna pregunta que formular, que la formule dentro de este mismo diálogo para también darles intervención a los participantes.
Así es que si alguien tiene alguna pregunta, pues que encienda su cámara y que pregunte directamente. Yo nada más tengo una pregunta que me causó un poco de confusión. Sí. A ver, entonces, cuando estamos frente al juez de control, de lo único que tenemos que hablar es de datos de prueba y elementos de prueba, y no es hasta el juicio que debemos hablar de pruebas, si es que entendí bien. Así es, efectivamente. Mire, le voy a hacer la aclaración muy concreta. Por favor, gracias. El artículo 261, sí, a sus órdenes, el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos señala concretamente que el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción a uno desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Entonces, si estamos hablando que el dato de prueba tiene como finalidad acreditar un hecho delictivo y la probable responsabilidad, luego entonces debemos de entender que un abogado particular o defensa privada, o en términos generales, la defensa jamás podrá ofrecer datos de prueba, entre comillas, a favor de su cliente. Y esto lo aclaro porque a lo mejor usted no llegó al principio de la plática. Y número dos, los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permita reconstruir los hechos respetando las formalidades, procedimientos previstas para cada uno de ellos. Bueno, y me va a decir, no me ha respuesto mi pregunta, y es cierto. Pero fíjese bien, la respuesta está concretamente en el tercer párrafo, que dice: se denomina prueba a todo conocimiento cierto y probable sobre un hecho que ha ingresado al proceso como medio de prueba en una audiencia intermedia y desahogada bajo los principios de inmediación, contradicción, sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que cuando nosotros estamos en la etapa de investigación inicial, en la etapa de continuación de investigación, nosotros estamos hablando de datos y medios de prueba. Datos de prueba aportados por el Ministerio Público, medios de prueba aportados por la defensa. Aunque, ojo, porque la fracción segunda del 261 también faculta al Ministerio Público para ofrecer medios de prueba. Pero cuando el MP en la audiencia intermedia presenta su escrito de acusación, no debemos de pasar por alto que la audiencia intermedia tiene dos etapas, una etapa escrita y una etapa oral. Cuando presenta el agente del Ministerio Público su escrito de acusación, lógicamente el primero viene una pequeña intervención por parte de la víctima del ofendido para ver si se constituyen como acusadores coadyuvantes, y después 10 días para que la defensa conteste esa acusación. Al contestar esa acusación, presentamos nosotros nuestros medios de prueba y hacemos nuestro descubrimiento probatorio. Y en la audiencia intermedia, acuérdense que es la fase del proceso en donde se da la depuración procesal y la depuración probatoria. Y precisamente en esta depuración probatoria, en donde se quita todas aquellas pruebas que son innecesarias, se deja solamente la esencia de lo que va a pasar a juicio, y esa esencia se va a ver vertida en un auto de apertura a juicio oral, y a partir de ese auto de apertura a juicio oral se van a denominar pruebas. Muchísimas gracias por la aclaración. A sus órdenes, Antonio. ¿Alguna otra pregunta más? No me hagan como les hago a mis alumnos, que siempre que llegamos a esta fase de las preguntas, nadie contesta y todos me dicen es que explica excelentemente bien, o son ustedes muy inteligentes. ¿Dudas, preguntas? Licenciado Víctor, pues si no hay más. Bueno,
Si no hay más preguntas, por parte de la Asociación de Alumnos de Derecho, queremos agradecerle enormemente por su conferencia, sin duda de gran provecho e interés para nuestra formación como futuros abogados. El presidente de la Sociedad de Alumnos de Derecho, Víctor Anzorena, hará entrega de un reconocimiento a nuestro invitado, o se lo hará llegar. Lo enviaré por correo y posteriormente se lo entregaré físicamente. Pero nuevamente le queremos agradecer en nombre de la Sociedad de Alumnos y de manera personal por la excelente ponencia que nos acaba de brindar y que seguramente le ha ayudado a varios de nuestros compañeros, así como a mí, con varias notas que he tomado que pude rescatar dentro de toda la conferencia, que han sido de mucha ayuda para la materia, asimismo como la conferencia que podrá estar dentro de la página de la sociedad, donde podrá seguir siendo consultada por alumnos, si bien los que no pudieron unirse, los que podrán verla posteriormente. Entonces, muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias una vez más. Agradezco a la Sociedad de Alumnos de Derecho del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey y a usted mismo, licenciado Víctor Hugo Anzorena, por la atenta invitación y quedo a sus órdenes para cualquier otra ponencia. Que tengan excelente noche todos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Gracias, Hasta luego. bye. Buenas noches. Por Bye. último,